Órale, ¿qué onda? Aquí les habla Ethan Reyes, un vato de 24 años. Vivo tranquilamente en una casita de 2 recámaras en la orilla de Ajusco, un barrio de la Ciudad de México tan apacible que hasta se oye el murmullo del arroyo cuando el viento sopla de cierta manera. La casa era de mi abuelo. Él la heredó hace 4 años. Justo después de que dejé la prepa y me di cuenta de que las aulas y los préstamos estudiantiles no eran lo mío. No es la gran cosa. Tiene un recubrimiento descolorido de color azul, un porche que rechina como si se quejara y una cocina donde el linóleo se curva en las esquinas. Pero es mía, pagada con los últimos ahorros de mi abuelo. Y eso es más de lo que la mayoría de los chavos de mi edad pueden decir. Me gano la vida arreglando lo que se ofrezca. Principalmente plomería. Llaves que gotean, tuberías reventadas. De vez en cuando un baño tapado en alguna de las viejas casonas del centro. En días flojos le cambio los focos a Doña Chole, la vecina, o llevo cachivaches al tiradero para quien me dé una propina en efectivo. Es un trabajo honesto, me mantiene ocupado y mi mente no se va tan lejos a esas cosas que preferiría olvidar. Mi jefa vive a 3 estados de distancia con su nuevo marido. Hablamos en los cumpleaños, nos mandamos uno que otro mensaje. De mi papá, ni sus luces desde que se perdió mi graduación de la prepa. La única relación seria que he tenido en años se acabó cuando mi ex, Jimena, decidió que un vato sin plan a 5 años no valía la pena la renta de su depa nuevo. Dejó la llave en la barra y una nota que decía, necesito más que potencial. No la culpé. Aún tengo la llave en un cajón por ahí, junto a una pila de estados de cuenta de tarjetas de crédito sin pagar. Les voy dando de... La mayoría de las noches llego a casa. Caliento lo que haya en el refri y me quedo dormido con el sonido de las repeticiones de programas nocturnos. La casa se siente más grande cuando está vacía. Pero ya me acostumbré al silencio. Es predecible, seguro. Todo eso cambió un jueves a finales de octubre, cuando el cielo se abrió y no quiso cerrarse. Estaba a la mitad de una cerveza y un viejo episodio del Chavo del Ocho, cuando mi teléfono sonó en la mesa de centro. Número desconocido. Casi lo dejo para el buzón de voz. Pero la identificador de llamadas decía, Torres del Sur, Penthouse, un edificio lujoso, de construcción nueva. Ese tipo de lugar donde los residentes pagan más por una vista que lo que yo gano en un mes. Contesté. Bueno, hola. Soy María Fernanda Villarreal, del 12B. Tengo una gotera detrás del sofá. Está empeorando. ¿Puede venir esta noche? Su voz era tranquila, cortante, como la de alguien acostumbrado a dar órdenes y que se las obedezcan. Miré el reloj. 9:47 p.m. Y por la ventana, la lluvia azotando la calle. Normalmente diría que llamara mañana, pero la desesperación escondida bajo su educación era difícil de ignorar. En 20 minutos estoy ahí, le dije. Tomé mi caja de herramientas, me puse una sudadera y manejé a través de cortinas de agua que convertían el parabrisas en un borrón. Las Torres del Sur se alzaban al final de la calle Fresno, todas de cristal y acero, brillando como una nave espacial contra la tormenta. El portero me dejó pasar sin decir una palabra. Supongo que un vato con una caja de herramientas y tenis empapados no parece una gran amenaza. El viaje en elevador al piso 12 fue silencioso, excepto por el zumbido del motor y el goteo de agua de mi cabello sobre el piso de mármol. Cuando la puerta se abrió, entré a un pasillo que olía a pintura nueva y a dinero. El departamento 12B estaba al final, la puerta ya entreabierta. Toqué una vez. «Plomería», le dije. «Pase», dijo ella. María Fernanda Villarreal estaba en el vestíbulo, con los brazos cruzados, aún con el traje sastre gris que probablemente había usado en la junta que le había arruinado el día. Llevaba el pelo recogido en un chongo estricto, unos cuantos mechones sueltos como si se hubieran rendido. Era más alta de lo que esperaba, tal vez 1,75 m con tacones bajos, e incluso agotada, se comportaba como alguien que nunca había tenido que pedir 2 veces por algo, excepto esta noche. «Está detrás del sofá», dijo, volteándose sin esperar a que me presentara. Me mantendré fuera de su camino. La seguí hasta la sala. El departamento era enorme, de planta abierta, ventanales de piso a techo, una vista del arroyo que probablemente costaba más que mi casa, pero estaba vacío de una manera que iba más allá de los muebles. No había fotos en las paredes, ni libros en los estantes, ni cojines o velas o cualquiera de esos pequeños desórdenes que la gente deja cuando realmente vive en algún lugar. Solo un sofá individual de piel, una mesa de centro de cristal y una botella de vino tinto medio vacía, respirando junto a una sola copa. La gotera estaba exactamente donde ella dijo. Un goteo constante de la tubería que alimentaba el radiador, formando un charco en el suelo de madera. Dejé mi caja de herramientas, me remangué y me puse a trabajar. Ella se quedó al otro lado de la habitación, sentada en un banco en la isla de la cocina, mirando su teléfono como si fuera a morderla. Cada pocos minutos deslizaba la pantalla, suspiraba y lo dejaba de nuevo.
Yo me concentré en la tubería. El silencio se extendía, roto solo por la lluvia contra las ventanas y el ocasional tintineo de mi llave inglesa. Cuando apreté la última pieza y el goteo se detuvo, me puse de pie. Me limpié las manos con un trapo y me aclaré la garganta. Listo, debe aguantar. Ella levantó la vista, los ojos enrojecidos pero ahora secos. Gracias, le hago una transferencia. No hay prisa, dije. Miré a mi alrededor de nuevo. No pude evitarlo. Bonito lugar, debe ser tranquilo por aquí. Demasiado tranquilo, dijo tan suavemente que apenas lo escuché. Debería haberme ido entonces, haber tomado mis herramientas, asentido y desaparecido en el elevador. Pero algo en la forma en que lo dijo, la forma en que las palabras flotaron en el aire como si hubieran esperado años para ser dichas, me hizo quedarme. ¿Vive sola?, le pregunté. Ella soltó una risa corta y amarga. Desde la semana pasada, sí. La lluvia golpeaba más fuerte contra el cristal. No sé por qué lo dije. Tal vez fue el olor a vino en su aliento, o la forma en que el departamento se sentía como un museo que nadie visitaba. Tal vez solo estaba harto de mis propias habitaciones vacías. Bueno, si alguna vez se siente demasiado grande, siempre puede quedarse en mi casa. Es pequeña, el porche gotea y el perro de los vecinos ladra a las 3 de la mañana. Pero al menos alguien te contesta. Lo dije como una broma, una frase tonta para cortar la tensión. Incluso me reí, incómodo y demasiado fuerte en ese espacio estéril. Ella no se rió. Solo me miró con algo indescifrable. Luego asintió una vez, como si lo estuviera. Guardé mis cosas, le di mi tarjeta por si la tubería volvía a fallar y me fui. El viaje en elevador de bajada se sintió más largo que el de subida. Para cuando llegué a casa, empapado y tiritando, ya había olvidado la conversación, o lo había intentado. A la mañana siguiente me despertó un golpe en la puerta. Eran las 6:47 a.m. La lluvia había disminuido a una llovizna. Una luz gris se filtraba por las cortinas. Tropecé hasta la puerta en boxers y una playera vieja, esperando a Doña Chole con otra cazuela o una queja sobre su triturador de basura. En cambio, María Fernanda Villarreal estaba en mi porche, empapada, con una pequeña maleta negra a sus pies. Su cabello estaba suelto, mechones mojados a sus mejillas. Llevaba jeans y un suéter color crema que había visto mejores épocas. Sus ojos estaban muy abiertos, decididos y un poco aterrorizados. Su oferta, dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. ¿Sigue en pie? La miré. Mi cerebro aún medio dormido. La lluvia goteando de los aleros sobre mis pies descalzos. ¿Qué? Ella tragó. No tengo dónde más querer estar. Me quedé allí en la puerta, descalzo y parpadeando, tratando de procesar la imagen de María Fernanda Villarreal, reina de penthouse, todavía goteando por la lluvia en mi porche, con una maleta que probablemente costaba más que mi camioneta. El aire matutino olía a hojas mojadas y a café de alguna parte de la cuadra. Ella cambió su peso, el asa de la maleta crujiendo bajo su agarre. Pase antes de que le dé una pulmonía, murmuré haciéndome a un lado. Ella dudó solo un segundo. Luego cruzó el umbral. Las tablas del suelo gemían bajo sus botas. Botas que parecían nunca haber visto lodo hasta hoy. Cerré la puerta detrás de ella y encendí la luz de la cocina. El foco parpadeó una vez. Luego se estabilizó, proyectando un resplandor cálido e irregular sobre el desorden. De repente, deseé haber limpiado los contenedores de comida para llevar de ayer, una pila de cuentas en la barra y el sofá con su abolladura permanente donde dormía la mayoría de las noches. María Fernanda dejó la maleta con cuidado, como si temiera que pudiera lastimar el suelo. Observó la habitación, las sillas desiguales, el radiador antiguo silbando en la esquina, la única foto enmarcada de mi abuelo y yo en la presa cuando tenía 12 años. Su mirada se detuvo en la foto más tiempo que en el resto. «Puedo pagar el alquiler», dijo sacando un sobre del bolsillo de su abrigo. 3 semanas en efectivo. Eso es todo lo que necesito. Tranquilidad, un lugar para pensar. Me froté la nuca, todavía medio convencido de que esto era un sueño. No tiene que hacerlo, insistí. Ella colocó el sobre en la barra. 5 billetes de 100 pesos, crujientes, más de lo que ganaba en una buena semana. No estoy aquí por caridad, quise discutir. Pero la mirada en sus ojos, firme, casi desafiante, me detuvo. Está bien, la habitación de huéspedes está al final del pasillo. Es básica. Ella asintió, tomó la maleta y desapareció por la esquina. Oí el clic de la puerta, luego nada. Ni pasos, ni que abriera la maleta, solo el suave repiqueteo de la lluvia en el techo. Esa primera semana fuimos fantasmas en la misma casa. Yo salía antes del amanecer para mis trabajos, el lavavajillas de la señora Cárdenas, la trampa de grasa de la panadería. Una renta en la calle Cedro con un inodoro que no dejaba de correr.
Volvía a casa después del anochecer, con las botas cubiertas de lodo, y encontraba la luz de la cocina encendida, un plato cubierto con papel aluminio en la estufa, pollo con arroz, lasaña. Una vez un bistec tan perfectamente sellado que casi lloré. Sin nota, solo comida. María Fernanda se quedaba en su habitación la mayor parte del tiempo. Oía la regadera funcionar a deshoras, el crujido de las tablas del suelo cuando se paseaba. A veces la veía a través de la rendija de la puerta, acurrucada en la cama con un libro, el pelo suelto, usando una de mis viejas camisas de franela porque su ropa era solo de tintorería. Se veía más pequeña sin el traje sastre. No hablábamos. No realmente. Un buenos días si nos cruzábamos en el pasillo. Un gracias por la comida, murmurado con el café. Dormí en el sofá, con la cobija hasta la barbilla, fingiendo que el nudo en la garganta era solo por la corriente de aire frío. Pero la casa empezó a cambiar. Una mañana bajé y encontré la pila de cuentas ordenada con una liga. Los contenedores de comida para llevar habían desaparecido. El fregadero brillaba. Abrí el refrigerador y vi abarrotes de verdad. Huevos, leche, una bolsa de manzanas, un six-pack de la IPA que me gustaba. Sin nota. Esa noche llamé a su puerta. La abrió solo un poco, los ojos desconfiados. «No tiene que limpiar por mí», le dije. «Lo sé». Hizo una pausa. «Me ayuda a pensar». Asentí sin saber qué decir. «Te queda bien la franela». Ella bajó la vista, las mejillas rosadas. Estaba en la secadora. «Quédatela». Cerró la puerta. Me quedé allí un buen rato, escuchando la lluvia. La segunda semana, el silencio comenzó a romperse. Una tarde llegué a casa con olor a ajo y romero. María Fernanda estaba en la estufa, con las mangas arremangadas, revolviendo algo en el sartén de hierro fundido de mi abuela. Tenía el pelo suelto, rizándose en las puntas por el vapor. No se volteó cuando entré. «Espero que tengas hambre», dijo. Hice demasiado. Dejé mi caja de herramientas junto a la puerta. «Me muero de hambre». Comimos en la mesa, con platos de verdad, no de papel. Ella había encontrado las servilletas buenas, las que guardaba para Navidad. El pollo estaba tierno, las papas crujientes. No hablamos mucho, pero ya no era incómodo. Era fácil. Después de cenar, ella lavó. Yo sequé. Nuestras manos se rozaron al tomar un plato. Ninguno de los dos se alejó. «Cantás cuando crees que nadie te escucha», dije rompiendo el silencio. Ella se congeló, la esponja a mitad de la refriega. «¿Oíste eso? Landslide de Fleetwood Mac. Tenés buena voz». Ella se rió, suave, sorprendida. «Hace años que no canto». Esa noche la oí de nuevo a través de la pared. No fuerte, solo lo suficiente para que llegara. Me acosté en el sofá con los ojos abiertos, escuchando las notas flotar como humo. La tercera semana, la casa se sentía diferente, más cálida. El radiador seguía silbando, pero el aire ya no picaba tanto. Llegué a casa y encontré la repisa rota del pasillo arreglada, perfectamente nivelada, tornillos apretados. María Fernanda estaba de rodillas, con la caja de herramientas abierta, el pelo recogido con uno de mis paliacates. «No tenías que...» Empecé. «Estaba chueca», dijo ella sin levantar la vista. «No podía soportarlo». Me agaché a su lado. «Eres buena con las manos». Solía construir prototipos de muebles antes de las juntas directivas. Ella apretó un tornillo. Memoria muscular. La observé trabajar, la forma en que fruncía el ceño con concentración, la forma en que sus dedos se movían con precisión. Ya no era la mujer del penthouse. Estaba aquí. Esa noche volví a llamar a su puerta. La abrió por completo esta vez, apoyándose en el marco. «¿Por qué viniste aquí de verdad?», le pregunté. «Pudiste haber ido a cualquier parte. ¿Un hotel? ¿Un amigo?» Ella me miró por un largo momento. «Porque fuiste amable sin conocer mi currículum. No preguntaste quién fui». Tragué saliva. «¿Y quién eres ahora?». Ella sonrió, pequeña, real. «Todavía lo estoy averiguando», asentí. «Tómate tu tiempo». Cerró la puerta. Me quedé allí, el corazón bombeando contra mis costillas como si quisiera salirse. A la mañana siguiente encontré una nota en la barra. No de esas de sobre, solo un post-it en la cafetera. «Gracias por la tranquilidad, M». Lo pegué en el refri, justo al lado de la foto de mi abuelo y yo.
Las 3 semanas se convirtieron en un mes sin que ninguno de los dos dijera una palabra al respecto. El sobre de efectivo permaneció intacto en la encimera, empujado detrás de la caja de cereal como una reliquia que ambos habíamos olvidado. María Fernanda siguió cocinando y yo seguí comiendo. La casa olía a ajo y a tiempo la mayoría de las noches, y el silbido del radiador se convirtió en música de fondo en lugar de una queja. Dejé de dormir en el sofá alrededor de la 5ª semana. La puerta del cuarto de huéspedes se mantuvo entreabierta, y yo acostumbraba a dejar mis botas en el pasillo en lugar de junto a la puerta. Pequeños cambios, nada dramático, solo la lenta erosión de los límites que ninguno de los dos había nombrado. Un martes de noviembre, llegué a casa y encontré la lámpara de la sala recableada. La vieja de latón que mi abuelo juraba que era antigua, pero que en realidad solo parpadeaba como una luciérnaga moribunda. María Fernanda estaba en el suelo, con las piernas cruzadas, rodeada de pelacables y cinta aislante. No levantó la vista cuando entré. «Me imaginé que te volaría un fusible eventualmente», dijo, enroscando una tapa en un cable nuevo. Esta cosa era un peligro de incendio. Dejé las llaves en el cuenco, pero no tenías que... Quise hacerlo. Ella encendió la lámpara. Una luz constante y cálida llenó la habitación. Mejor. Me quedé allí observándola guardar las herramientas con la misma precisión que usaba para revolver la salsa. Sus manos estaban manchadas de polvo de cobre, las uñas cortas y limpias. Había dejado de usar los aretes de diamantes en algún momento de octubre. Ahora sus orejas estaban descubiertas. Pequeños aros de oro atrapaban la luz cuando se movía. Esa noche comimos pastel de pastor y vimos Antes del amanecer en el viejo reproductor de DVD que había rescatado de la basura. Ella se sentó en el sofá, con las piernas recogidas, el plato equilibrado en la rodilla. A la mitad de la película, Jesse y Celine empezaron a discutir sobre el tiempo, y María Fernanda se rió. Realmente se rió. Echa hacia atrás la cabeza, el sonido rebotando en las paredes. ¿Qué?, pregunté. Nada. Solía ver esto en las salas de juntas entre reuniones, en silencio y con subtítulos. Se limpió la boca con una servilleta. Nunca pensé que comería pastel en un plato de papel mientras lo hacía. Sonreí. Bienvenida al otro lado. Ella me miró y había algo suave en sus ojos. No está tan mal. A la mañana siguiente encontré la alfombra del pasillo vuelta a colocar, la que estaba torcida desde que me mudé. Incluso había aspirado los bordes. No dije nada, solo le serví su café antes de irme a un trabajo en el siguiente pueblo. Los hábitos se acumulaban como la nieve contra las ventanas. Empezó a dejar la puerta del baño abierta cuando se duchaba, el vapor rizándose en el pasillo, el tenue aroma de su jabón de lavanda mezclándose con el limpiador de pino que usaba para los pisos. Me encontraba a mí mismo deteniéndome afuera, escuchando el agua. Luego sacudía la cabeza y seguía adelante. Dejó sus libros en la mesa de centro. Revistas de diseño. Un ejemplar manoseado de La arquitectura de la felicidad. Una novela con el lomo agrietado. Yo dejé mis guantes de trabajo en el radiador para que se secaran. Ella los movió al gancho junto a la puerta sin comentario. Un sábado, el ventilador de techo de la cocina dejó de funcionar. Falló, se tambaleó y luego se detuvo en medio de un giro. Yo estaba en una escalera con un desarmador cuando ella entró con los brazos llenos de bolsas de la compra. ¿Necesitas una mano?, preguntó. Sostén la escalera. Ella dejó las bolsas, se quitó los zapatos y apoyó el marco de aluminio. Sus manos eran firmes, sus dedos fríos contra el metal. Desenrocé la carcasa del motor. El polvo cayendo como nieve sucia. ¿Sabes?, dijo mirándome. Una vez despedí a un vicepresidente por no cumplir con un plazo para un prototipo de ventilador. Nos costó 6 cifras. Resoplé. Espero que este sea más barato. Ella sonrió. Sin duda. Lo hicimos funcionar de nuevo en 20 minutos. Ella me pasaba herramientas sin que se lo pidiera. Anticipaba cada alcance. Cuando las aspas volvieron a la vida, aplaudió una vez. Fuerte, encantada. Bajé y nuestros hombros se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. Esa noche ella cocinó risotto de verdad. 40 minutos revolviendo arroz arbóreo, vino blanco de una botella que había encontrado en la parte trasera de mi despensa. Comimos en la mesa, velas que ella había desenterrado de un cajón parpadeando entre nosotros. El ventilador giraba perezosamente sobre nuestras cabezas, empujando el aire caliente en círculos lentos. Ella me habló de su exmarido. No la historia completa, solo pedazos. Cómo le había propuesto matrimonio en un restaurante con un cuarteto de cuerda. Cómo había dejado de mirarla durante las reuniones de la junta. Cómo la última vez que hablaron él le había dicho: «No eres la mujer con la que me casé», como si fuera culpa suya haber cambiado. Le conté sobre Jimena, la nota, la llave.
La forma en que me había sentado en el porche después de que se fue, mirando la entrada vacía hasta que salió el sol. No lloramos. No nos abrazamos, solo nos quedamos allí sentados. El ventilador zumbando, las velas consumiéndose. Más tarde caminamos hasta el arroyo. El camino estaba resbaladizo con hojas, el agua negra y brillante bajo las luces de la calle. Ella llevaba mi vieja chamarra de mezclilla. Le quedaba enorme, las mangas enrolladas 3 veces. Solía correr por aquí, dijo. Antes del divorcio, 8 kilómetros todas las mañanas. Pensaba que si seguía moviéndome, nada podría alcanzarme. Me senté a su lado. Ahora estoy quieta. Ella me miró. Y no se siente como si me estuviera cayendo. Alargué la mano, le quité una hoja del pelo. Ella se inclinó ligeramente hacia mi toque. Su mano encontró la mía en el banco, los dedos entrelazándose sin dudar. Nos quedamos así hasta que el frío se coló por nuestra ropa. De vuelta en casa, ella hizo chocolate. Chocolate de verdad, leche, chocolate, una pizca de chile. Lo bebimos en el porche, envueltos en la misma cobija. La lluvia había parado. El aire olía limpio, fresco. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. No me moví. Dentro de la casa se sentía diferente. Las paredes tenían historias ahora. La mesa de la cocina tenía cicatrices de sus cuchillos. El pasillo olía a su jabón y a mi aserrín. La puerta del cuarto de huéspedes se quedó abierta. Mis botas vivían en el pasillo. El sobre de efectivo seguía en la barra, pero ninguno de los dos mencionaba las 3 semanas. Una noche llegué a casa y la encontré dormida en el sofá, con un libro abierto sobre el pecho. La lámpara proyectaba un suave círculo de luz sobre su rostro, las líneas suavizadas, la boca ligeramente abierta. Me quedé allí más tiempo del que debí, observando el ascenso y descenso de su respiración. Luego tomé la manta del sillón, se la puse encima y apagué la luz. Ella se movió. Ethan, vuelve a dormir. No lo hizo. Se incorporó, el pelo revuelto, los ojos pesados. Quédate. Dudé. Luego me senté en el otro extremo del sofá. Ella se acercó apoyando la cabeza en mi muslo como si fuera lo más natural del mundo. Apoyé mi mano en su hombro, el pulgar trazando el borde de la franela. No hablamos. El ventilador giraba sobre nuestras cabezas. La casa se asentó a nuestro alrededor. En algún lugar entre el chocolate y el silencio, las esquinas de la casa dejaron de sentirse solo mías. Se sentían nuestras. Para cuando llegó diciembre, el pueblo ya se había dado cuenta. Los chismecitos de Ajusco se propagaban más rápido que el arroyo después de un deshielo. Y una mujer como María Fernanda, alta, elegante, manejando un Audi plateado que desentonaba en mi calle de terracería, no pasaba desapercibida. Doña Chole me acorraló en el buzón una mañana, con sus rulos aún puestos a pesar de la hora. ¿Esa es tu novia, Ethan? ¿La del coche lujoso? Torpecé con el correo basura. Solo es una amiga, está rentando la habitación de huéspedes. Ella levantó una ceja tan alto que casi le tocaba el nacimiento del pelo. Los amigos no cenan juntos todas las noches y arreglan tu luz del porche. Murmuré algo sobre descuentos de plomería y escapé dentro. María Fernanda estaba en la mesa de la cocina, con su laptop abierta, escribiendo furiosamente. Me miró cuando cerré la puerta más fuerte de lo que pretendía. ¿Todo bien con los vecinos?, le pregunté dejando el correo. ¿Creen que eres mi sugar mama? Ella soltó una risa corta y sorprendida. Déjalos. Así se alejan los testigos de Jehová. Pero las preguntas seguían llegando. En la ferretería, don Pedro me preguntó si ya estaba sentando cabeza. En la fonda, la mesera me puso un panqueque extra en el plato y me guiñó un ojo. Para la señorita de la casa, dejé de corregirlos. Era más fácil que explicar algo para lo que no tenía palabras. A María Fernanda no parecía importarle. Había empezado a usar mis sudaderas para ir al supermercado, con el pelo recogido en un chongo informal, sin maquillaje. Saludaba a doña Chole como si fueran viejas amigas. Incluso ayudó a don Pedro a llevar composta a su camioneta una tarde, con las mangas arremangadas, la tierra bajo las uñas. El pueblo no sabía qué pensar de ella, pero de todos modos les agradaba. Dentro de la casa, las líneas se desdibujaron aún más. Su cepillo de dientes vivía al lado del mío. Su abrigo colgaba en el gancho junto a la puerta. La cama del cuarto de invitados se mantuvo hecha, pero ella no había dormido en ella durante semanas. No hablamos de eso. Simplemente nos movíamos como planetas, ajustando la órbita sin notar la gravedad.
Luego llegó la llamada. Era un martes, gris y frío. Estaba debajo del fregadero de la panadería, con los codos hundidos en grasa, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Volvió a vibrar una y otra vez. Cuando finalmente salí, con las manos negras, había 7 llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje de voz. Lo puse en altavoz mientras me limpiaba las manos con un trapo. Señorita Villarreal, soy el LIC, Víctor Solís, de la Junta Directiva. Necesitamos hablar sobre su renuncia. Los accionistas están preocupados. Su ausencia está afectando la moral. Estamos preparados para ofrecerle su antiguo puesto. Plena autoridad, mayor participación, pero la necesitamos de vuelta en la ciudad ahora. Llámanos. Miré el teléfono. María Fernanda estaba en la sala, acurrucada en el sofá con un libro. No había oído. Esa noche ella no cocinó. En cambio, se paseó, con el teléfono en la oreja, la voz baja y aguda. Escuché fragmentos. Imagen. Óptica. Responsabilidad. Cuando colgó, se quedó junto a la ventana, mirando el arroyo como si pudiera darle respuestas. «Me quieren de vuelta», dijo finalmente. «Mañana, reunión de emergencia». Asentí con la garganta apretada. «¿Qué quieres?» Ella no respondió. Simplemente apagó la luz y se fue a la cama. Mi cama, pero de cara a la pared. Se había ido antes de que yo me despertara. Pasé el día en piloto automático. Arreglé una caldera en un sótano que olía a moho. Reemplacé una llave para una pareja que discutía por el color. Conduje a casa con la radio apagada. El silencio más fuerte que el motor. La casa estaba oscura cuando llegué. Ni luces, ni olor a ajo. Solo el radiador silbando como si se estuviera burlando de mí. Me senté en los escalones del porche, fumé un cigarro que no quería y esperé. El reloj pasó la medianoche. La 1, las 2. No dormí. A las 3:17 am, las luces de los faros barrieron el camino. El Audi se detuvo lentamente, los neumáticos chirriando en la grava. María Fernanda salió con los tacones en una mano, el pelo suelto y revuelto. Se veía agotada, como si hubiera envejecido un año y un día. Me puse de pie. «¿Cómo te fue?» Ella dejó sus zapatos junto a la puerta. Me ofrecieron de todo. Oficina de esquina, 7 cifras, chofer. Se rió, amarga. Dijeron que vivir aquí era un comportamiento errático, que estaba tirando por la borda mi legado. Tragué saliva y ella me miró, realmente me miró. Les dije que lo pensaría. 48 horas. El aire entre nosotros crepitó. Quise decir, quédate. Quise decir, no te vayas. Quise decir algo que no fuera patético. En cambio, entré, saqué 2 cervezas del refri y le di una. Bebimos en el porche, el frío nos calaba hasta los huesos. Ella se apoyó en la barandilla, la botella colgando de sus dedos. Solía pensar que el éxito era un marcador, dijo. Títulos, precios de acciones, aplausos. Tomó un sorbo. Ahora creo que es esto. Señaló la casa oscura, el arroyo, yo. Pero no sé cómo ser esta persona a tiempo completo. Asentí. No tienes que decidir esta noche. Ella se volvió hacia mí, los ojos húmedos pero firmes. Si me voy, me odiarás. Dejé mi cerveza. Odiaré el silencio. Ella rió. Un sonido roto. Extrañaré la forma en que dejas tus botas en el pasillo, y el café que haces demasiado fuerte, y la forma en que tarareas cuando crees que nadie te escucha. Me acerqué. Entonces, quédate. Ella negó con la cabeza. No es tan simple. Nos quedamos allí a centímetros de distancia. El espacio entre nosotros más pesado que el arroyo. Extendió la mano, tocó mi mejilla, el pulgar rozando la barba, los dedos fríos. Luego bajó la mano. «Necesito empacar», dijo. Ayudé. Doblé sus suéteres, cerré su maleta, la llevé a la puerta. Cada movimiento se sentía como una cuenta regresiva. Esa noche comimos en silencio. Lasaña fría sobrante. Ella la picoteó. Yo empujé la mía por el plato. Cuando terminaron los platos, ella se quedó en el pasillo con la maleta a sus pies. «Debería irme», dijo. Asentí. «Maneja con cuidado». Ella abrió la puerta, luego se detuvo, se volvió. «¿Ethan?» «Sí». «Si regreso, ¿seguirás aquí?» La miré. Realmente la miré. La mujer que había arreglado mi lámpara, cocinado mi cena, dormido en mi cama sin pedir permiso. La mujer que había hecho que mi casa se sintiera como un hogar. «¿Dónde más iría?», dije. Ella sonrió, pequeña y triste, y salió a la oscuridad. No dormí. Solo me senté en el porche hasta que el cielo se puso gris. La niebla del arroyo elevándose como fantasmas. A la mañana siguiente salí antes de que saliera el sol. El aire estaba cortante, el tipo de frío que se te mete en la piel y se queda ahí. Tenía un trabajo en el viejo molino, reemplazando tuberías oxidadas en el sótano.
Así que eché mis herramientas en la camioneta y me fui sin mirar atrás. La casa se sentía demasiado quieta, la luz del porche aún encendida desde la noche anterior. No la apagué. El día se arrastró. Me arrastré entre telarañas y lodo, las manos entumecidas, la mente reviviendo el rostro de María Fernanda en el umbral, su maleta, la forma en que había dicho mi nombre, como una pregunta cuya respuesta ya sabía. Al mediodía le había gritado al capataz por nada. A las 3 había dejado caer una llave en un charco y no me molesté en sacarla. Llegué a casa justo después de las 6. El cielo era del color de la pizarra mojada. El arroyo se volvía marrón y rápido. El Audi no estaba en el camino de entrada. La luz del porche estaba apagada. Me senté en la camioneta por un largo minuto, las llaves en la mano, mirando el espacio vacío donde su coche debería haber estado. Luego entré. La casa no olía a nada, ni a ajo, ni a café, ni a lavanda. El sobre de efectivo había desaparecido de la encimera. El post-it con su letra, «Gracias por la tranquilidad», seguía en el refrigerador, pero la esquina se había curvado. Abrí el refrigerador por costumbre. Sus manzanas todavía estaban allí, empezando a ponerse marrones. La IPA había desaparecido. Caminé por el pasillo. La puerta del cuarto de invitados estaba abierta. La cama estaba hecha, las esquinas apretadas como en un hotel. Sus libros se habían ido. La camisa de franela que había usado estaba doblada en la silla, las mangas ordenadas. La recogí, me la acerqué a la cara. Olía a su jabón y a mi detergente. La volví a dejar. La mesa de la cocina tenía una nota, no un post-it, una hoja completa doblada una vez. Ethan, tomé el tren de las 6 a.m. La junta es a las 9. Todavía no sé qué diré. Gracias por la luz del porche. M. La leí 3 veces. Luego la doblé, la puse en mi bolsillo y fui al porche. Me senté en los escalones donde habíamos bebido chocolate. El arroyo sonaba fuerte esta noche, corriendo sobre las rocas como si tuviera prisa. No lloré. No me paseé. Solo me quedé allí sentado, con las manos en mi regazo, mirando la oscuridad. El frío se apoderó de mí, pero no me moví. Pasaron horas. Tal vez, las luces de la calle zumbaban. Un perro ladró más abajo de la cuadra. Pensé en la primera noche que cocinó, cómo quemó el ajo y se rió como si fuera el mejor error que había cometido. Pensé en la forma en que arregló el ventilador, la forma en que sus manos se movían como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Pensé en la noche en que se quedó dormida en mi muslo, su respiración suave contra mis jeans. Pensé en el espacio que había dejado. No solo en la casa, en mí. Debo haberme quedado dormido porque lo siguiente que supe fue que la luz del porche parpadeó y se encendió. Parpadeé, entrecerré los ojos. El Audi había regresado, estacionado torcido como si hubiera llegado demasiado rápido. La puerta del conductor se abrió. María Fernanda salió. Sin tacones, sin traje, solo jeans, mi vieja chamarra de mezclilla, el pelo suelto y revuelto. Llevaba una bolsa de papel en una mano, una llave en la otra. Me miró, los ojos rojos pero claros. No pude hacerlo, dijo. Me puse de pie. La junta. No fui. Ella subió los escalones lentamente. Llegué a la estación, compré un boleto, me paré en el andén, y luego pensé en cómo dejas la cafetera medio llena para que no tenga que hacerla por la mañana. Y cómo tarareas cuando arreglas algo, y cómo esta casa huele a aserrín y a tiempo, y a hogar. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las marcas de lágrimas en sus mejillas, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler la lluvia en su chamarra. Llamé a Víctor desde el andén, dijo. Le dije que había terminado, no renunciando, terminada. Se pueden quedar con la oficina de la esquina, yo me quedo con esto. Ella levantó la llave, mi duplicado, el que le había dado la primera semana, medio en broma. Lo tomé, mi mano temblaba. ¿Estás segura?, pregunté. Ella asintió. Nunca he estado más segura de algo. Di un paso adelante. La rodeé con los brazos por la cintura por detrás, como lo había hecho esa noche en la cocina. Pero esta vez, ella se inclinó hacia mí por completo. Su cabeza encajaba bajo mi barbilla. Sus manos cubrieron las mías. Dentro, la casa se despertó. El radiador silbó. El refrigerador zumbó. La luz del porche zumbó como si estuviera feliz de estar encendida de nuevo. Se volteó en mis brazos, dándome la cara. No soy buena en esto, dijo. En quedarme, en elegir lo desordenado sobre lo perfecto. Yo tampoco, respondí. Ella sonrió. Pequeña, real. Entonces lo resolveremos juntos. Nos quedamos allí un largo rato. El arroyo seguía moviéndose, el frío seguía picando.
pero el espacio entre nosotros había desaparecido. Más tarde ella cocinó huevos, usó mi camiseta, quemó el pan tostado, se rió cuando yo le quité lo negro con un cuchillo. Comimos en la mesa, las rodillas rozándose por debajo. El ventilador giraba sobre nuestras cabezas. La casa olía a mantequilla y café y lluvia. No hablamos de para siempre. No hicimos promesas. No las necesitábamos. La maleta se quedó en el pasillo sin desempacar. La camisa de franela se quedó en la silla. El post-it se quedó en la nevera. Algunas noches todavía caminamos hasta el arroyo. Algunas mañanas todavía dejo la cafetera medio llena. Algunas noches ella todavía canta cuando cree que no estoy escuchando. El pueblo todavía habla. Doña Chole todavía hace preguntas. La Junta todavía envía correos que María Fernanda borra sin leer. Pero la casa está cálida. La luz del porche sigue encendida. Cada mañana me despierto con el sonido de la llave de otra persona en la puerta. No porque nos arregláramos mutuamente, sino porque elegimos seguir rotos juntos, y eso fue suficiente.